La palabra del domingo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Marcos es el encargado de conducirnos durante estos domingos, desde aquí hasta el último domingo del mes de noviembre. Y el Evangelio de Marcos tiene algunas características muy importantes. Se trata de presentar a Jesús y de mostrarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías. En el camino va a encontrar muchos males que superar. Ninguno de los 4 evangelistas trae más curaciones que Marcos, y más endemoniados curados que Marcos. En el texto de este domingo es de notar cómo no todos aceptan a Jesús. Hay rechazo, y hay rechazo hasta en su propia tierra. Nadie es profeta en su tierra. Así pudiéramos sintetizar el Evangelio, lo que leemos, el texto que leemos en la liturgia. Así lo sintetiza: todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Entremos al texto, digámosle al texto ¿qué dices?, para después pasar a ¿qué nos dices?, que es propiamente lo que significa una meditación. El texto ¿qué dice? Para comprenderlo hay que ir directamente a lo que entendían los paisanos de Jesús por honor. El honor se recibía de 2 fuentes. Una de ellas era por sangre, viene de una familia honorable. Y la otra forma era por lo que la persona decía o hacía. En este caso, vean el texto, hay asombro por lo que Jesús dice y hace. Sin embargo, hay escándalo por la familia de sangre de Jesús. Y es lo que se van a cuestionar: ¿cómo es posible que esta persona sea honorable si nosotros conocemos a su familia? Otro dato a tener en cuenta es la indicación de Marcos de que al irse Jesús a su patria, los discípulos lo siguen. Y es que inmediatamente después del fracaso que tiene Jesús ante sus paisanos, los discípulos serán enviados a misionar. Y a ellos saben muy bien que puede fracasar, que puede fracasar el intento de misionar. Otro elemento, en contraposición a la gente que se maravilla y se escandaliza, Jesús también se sorprende de su falta de fe. Sí, es muy importante todo esto, ¿no? Lo que va desentrañando este texto del Evangelio. Por una parte, la gente se maravilla de lo que Jesús dice y hace, pero por otra parte se escandaliza porque saben su procedencia. Esas 2 fuentes en las que una persona era considerada honorable. Y esto es lo que destantea. ¿Cómo es posible que se den estas contradicciones? ¿Cómo es posible que influya más para aceptar a una persona su origen que su testimonio? Además, hay que añadir la falta de fe. Jesús, dice el texto, se sorprendió de su falta de fe. Y el término que utiliza el Evangelio no es el mismo que usa cuando dice que la gente se maravillaba.
aquí se sorprendió, es decir, se extrañó. Como que Jesús eso no había caído en la cuenta y se va a extrañar de sus propios paisanos. ¿Cómo es posible? En cuarto lugar, vale la pena poner atención en un detalle quizá atrevido. Dice el texto, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó. Fíjense que aquí el énfasis no está en que Jesús no pueda, sino en la razón que imposibilita el hacer un milagro. Vuelve el tema de la falta de fe de sus paisanos. Y es que para el Evangelio de Marcos los milagros son posibles gracias a la intervención de Jesús y la disponibilidad de las personas. Eso significa, pues, que Jesús no lo hace todo, que la fe no lo hace todo. Hay que tenerlo muy en cuenta, Es necesaria la apertura de las personas, la disposición de las personas. Finalmente, lo que da el título al texto de este día, la frase un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Los espacios mencionados corresponden al territorio de nacimiento o de crianza, a los familiares quizá de sangre y la gente con la que se vivía. Son los principales lugares o relaciones en las que se movía cualquier persona del tiempo de Jesús. Pero ¿por qué trae un profeta? Marcos así lo presenta. Mucha gente así lo va a aceptar, así lo va a entender. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. ¿Pero por qué los más cercanos no lo aceptan? ¿Por qué los más lejanos sí lo van a aceptar? Es el texto de este domingo, hermoso, cuestionante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice este texto? La palabra de Dios es palabra viva. El texto de la Escritura no es una escritura muerta, transmite vida. Por eso es posible que nos preguntemos, Señor, ¿qué nos dice? Yo saco aquí tres conclusiones que nos puedan servir a nosotros creyentes de Jesucristo en nuestro tiempo. Y la primera es que hay que estar preparados. No siempre la palabra que predicamos va a ser aceptada. Y aquí estamos ante una situación muy real que se presentó en tiempos de Jesús y que hoy se puede seguir presentando. ¿Qué actitud tomar? ¿Desanimarnos? ¿Irnos también nosotros? Yo creo que no. Jesús lo toma en cuenta y de él tenemos que aprender. Pero no se desanima. El texto dice que él recorría los pueblos de su entorno enseñando. Después va a llamar a los 12. Después los va a enviar. Y les va a hacer estas recomendaciones. La segunda lección que tenemos que sacar es la capacidad de la gente para sorprenderse de lo que hace Jesús. Pero también la facilidad con la que se sienten desilusionados y hasta ofendidos por su origen. Es decir, los seres humanos, no es fácil creer, pero también es fácil creernos. ¿Sí? Es fácil creernos de cualquier cosa que se nos diga. Y esto es parte de la realidad humana. Tenemos que contar con ello, sobre todo evangelizadores, catequistas. Tenemos que contar con ello. Esto no nos debe asustar, pero sí debemos de tomarlo en cuenta. Si a Jesús le sucede, ¿qué no le pueda suceder a los que Él envía hoy en nuestro tiempo? Y la tercera conclusión es la siguiente. ¿Qué alcance pueda tener la falta de fe? ¿Hasta dónde pueda llegar? ¿Qué es lo que impide hacer? La incapacidad para creer es un obstáculo, claro que sí. Pero no hay que perder la esperanza. La falta de fe obstaculiza, pero no elimina la capacidad de recibir la bendición, la capacidad de volver a creer, la capacidad de levantarse, la capacidad de volver a amar. Es decir, siempre hay esperanza. Lo único que
que pueda cerrar definitivamente la puerta es la cerrazón de uno mismo. Por eso el dicho, la esperanza muere hasta el último. Y para nosotros cristianos, la persona tiene la posibilidad de la fe hasta el último suspiro. Pueda aspirar antes de que expire. Que tengas un domingo excelente. La palabra del domingo.